Capítulo 9. Wilhelm y Reinhard caminaban uno al lado del otro. Abuelo y nieto. Una escena que normalmente sería común entre familiares, pero no para estos dos. No para quienes conocían la historia de la familia Astrea. Verlos caminar juntos, y mucho menos conversar tan amigablemente y de forma tan relajada que se permitían sonreír, suscitaría preguntas. Tal cosa se debía a una figura cada vez más conocida, Natsuki Subaru. Y era gracias a ella que ahora caminaban juntos hacia la base de los caballeros en la ciudad. Una misión sencilla para recopilar información. Cuando Reinhard solicitó el envío de los caballeros a la ciudad de Priestella, les encargó misiones específicas para patrullar y buscar a ciertas figuras por toda la ciudad, las esposas de Regulus. Al mismo tiempo, les encomendó vigilar a ciertos individuos de gran importancia, como Liliana, Luzbel, la familia de Garfiel, al menos hasta que éste llegara a la ciudad, y otros. Para protegerlos. Llevarían a cabo este deber bajo el mando del comandante de los caballeros, Marcos, a quien ahora iban a visitar para recibir informes y determinar si había ocurrido algo significativo que requiriera acción. Y a su llegada, Reinhard-sama y Wilhelm-sama. Comandante Marcos. Marcos Dono. El comandante Marcos estaba afuera de la guarnición, esperándolos en la acera. Una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Los observó a ambos juntos, un poco confundido, pero también con una leve satisfacción. Una que no entendía del todo, pero que le hacía sentir bien. Supongo que has venido por los informes, ¿verdad? Sí, comandante. Disculpe por molestarlo así. No hay necesidad de disculparse. De nuevo, sería ingenuo pensar que no consideraría la petición hecha a nuestros compañeros caballeros. Pero no te cuestionaré, santo de la espada. Confiaré en tu juicio. Lo aprecio y me disculpo una vez más, comandante. ¿Algún guardia o caballero de la ciudad ha informado haber visto alguna de las figuras que se les advirtió que debían vigilar? ¿O a alguien con comportamiento sospechoso? Desafortunadamente, no, Wilhelm-sama. Tenemos más de 100 caballeros, además de los guardias y caballeros que ya están estacionados en la ciudad, y aún así no hemos encontrado nada, ni se ha reportado nada sospechoso. Les ordené que vigilaran a las mujeres cuyas descripciones proporcionó. Sus vestidos, sus gestos, todo. Pero, nada. No se preocupe, comandante. Ya lo esperaba desde hace tiempo. Al fin y al cabo, solo hice la solicitud para que pudiéramos prepararnos con antelación para lo que viene. Y le pido disculpas por no poder compartir más información como me pidió. A juzgar por sus expresiones de sorpresa, supongo que tenía razón. No se muestren tan sorprendidos. Tenía mucha curiosidad por su solicitud, así que investigué más, sobre todo considerando la cronología. Su visita al campamento de Emilia-sama, su informe confirmando la derrota del Gran Conejo y su solicitud de refuerzos en Priestella. Encontré una pequeña conexión con Subaru. ¿Le preguntaste algo, comandante? No. No lo he interrogado. De hecho, hasta ahora no he tenido ningún contacto directo con él. Como dije, confío plenamente en las decisiones que estás tomando. Si esto resulta beneficioso para el reino y la seguridad del pueblo, me alegraré de haber confiado en ti y con gusto volveré a hacerlo. Sin embargo, si esto se convierte en un gran desastre, bueno, no lo tomes como una amenaza, pero me será difícil volver a confiar en tus palabras sin antes cuestionarlo todo y obtener todas las respuestas que deseo. ¿Entendido? Sí, comandante. Una sabia decisión, Marcos Dono. Marcos no pudo evitar sonreír aún más al oír esas palabras, sintiendo una ligera satisfacción al ver que aquellas figuras lo escuchaban. Entonces, oyó el sonido de una puerta abriéndose tras él. Ah, él llegó antes que tú para hacerte las mismas preguntas. Y antes de que pudieran preguntarse quién era, ambos se encontraron con la imagen de una figura saliendo del edificio de la guarnición de la ciudad. Heinkel se quedó quieto. Su expresión, que había sido algo tranquila e incluso alegre, se agrió al instante en que sus ojos se posaron en su hijo y su padre. Sus mejillas sonrojadas insinuaban que posiblemente estaba ebrio. Reinhard abrió un poco los ojos al ver a su padre allí, pero también parecía preocupado. Wilhelm mantuvo una expresión impasible e indescifrable. Marcos observó, alternando la mirada entre el trío antes de suspirar, darse la vuelta y regresar al edificio. No porque no le importara, sino porque sabía que interferir en la situación excedía sus funciones. Ahora, solo los 3 miembros de la familia Astrea permanecían en la acera frente al edificio. Ninguno se movió ni habló, simplemente se miraban fijamente mientras el aire se volvía más denso y tenso con cada segundo de silencio.
Cada uno esperaba que el otro lo rompiera, pero ninguno parecía tener el valor de hacerlo. Estimado padre, ¿también vino a buscar los informes del comandante? HM. HMPF. ¿Y si lo hiciera? ¿Qué? Soy el vicecomandante, es parte de mi trabajo, ¿no? ¿O acaso el santo de la espada tiene algo que decir? No, estimado padre. Deja ya de usar ese tono agresivo, Inkel. Nos sorprende verte aquí. Y no es para mal, claro. Me alegra verte cumpliendo con tu deber. Ay, padre. No tienes que ser tan formal conmigo, ¿sabes? No tienes que mostrarme el respeto que nunca me has tenido, y que yo no tendré por ti. ¿Sí? TSK. ¡Qué fastidio! Los dos. Mírense, uno al lado del otro ahora, ¿y por qué? Por un lapsus de culpa, ¿verdad, estimado padre? ¿Intentas enmendar tus errores antes de volver a enfrentarte a mi estimada madre? Vergonzoso, ¿sabes? Pasar tantos años intentando matar a una bestia, culpando a nuestro pequeño monstruo, solo para descubrir que fue una zorrita de pelo plateado y azul quien la mató. ¿No es vergonzoso saber que destruiste a nuestra familia por un error? ¿Y que se haya demostrado que sin ti, el monstruo y yo habríamos estado mejor? Cállate, monstruo. No, no. Creo que el verdadero monstruo entre nosotros es el que está a tu lado, ¿no crees, bicho raro? Perfecto. Un monstruo, un fracasado y un bicho raro, eso es todo lo que tenemos aquí. Inkel habló con un tono más irritado y afligido al final, bajando la mirada y evitando la de los otros dos. Ninguno intentó refutar las duras palabras que les dirigió. Reinhardt se sintió como un bicho raro. Inkel se sintió un fracaso. Y Wilhelm se sintió como un monstruo. Después de todo lo que habían visto, no encontraba la fuerza ni la razón para negar tal afirmación. Si no fuera por su furia ciega, tal vez habría podido mantener unida a su familia. Ni siquiera tienes el valor de oponerte. Estimado padre. ¿O acaso no lo valgo? Ah, debe ser eso, ¿verdad? El Inkel que todos creen que sacrificó a su propia madre, el Inkel que creen que usó a su propio hijo para ascender en las filas de los caballeros, solo para pasar sus días bebiendo y revolcándose en su propia miseria. ¿De verdad te parezco tan patético? ¿Qué quieres que diga? ¿Que lo siento? Me disculpo. ¿Que me arrepiento? Lamento cada decisión tonta que tomé, de joven, de adolescente, de adulta, y aún más las que tomé y seguiría tomando si Subaru Dono no hubiera corregido mis errores. Soy realmente el monstruo del que hablas. La vergüenza que siento por mí mismo es tan grande que no me siento digno de llamarte hijo y a Reinhardt nieto, pero quiero arreglar esto mientras pueda. Para eso, primero, tuve que aceptar que mi nieto no es un bicho raro ni un monstruo, sino alguien importante. Mi familia. Y lamento haber tardado tanto en darme cuenta de eso, Rein. Y deseo arreglar lo que tenemos, igual que deseo arreglar lo que una vez tuve contigo, Inkel, hace mucho tiempo. Si me lo permites. Estimado abuelo, cállate. Maldita sea, maldita sea. No digas eso, ¿entiendes? ¿Crees que después de todo? Tanto tiempo. ¿Sabes qué? No soy como ese mocoso al que todos adoran como si fuera su salvador, ¿entiendes? No te lo perdonaré. Eres un bicho raro y un monstruo, junto con ese pequeño mocoso enfermo que es aún peor. Váyanse al infierno todos. Dándose la vuelta, sin paciencia, Inkel comenzó a caminar con pasos pesados, sin importarle mucho lo que acababa de decir ni escuchar lo que el nieto y el abuelo, el hijo y el padre, tenían que decir en respuesta a su rabia. Nada. Los dos guardaron silencio y lo vieron marcharse con resignación. Querían seguir hablando, resolver las cosas. Pero sabían que Inkel aún no estaba listo. Y a Wilhelm le dolía profundamente el corazón al pensar que tal vez su hijo nunca estaría listo para perdonarlo o para finalmente dejar de hundirse en su ira. Por su culpa, por su fracaso como padre. Las palabras que Wilhelm había dicho antes eran ciertas, Reinhardt lo sabía. Incluso sin su protección divina para discernir la verdad, lo habría sabido solo por la intensidad y la forma en que su abuelo le hablaba. Y eso dibujó una leve sonrisa en el rostro del santo de la espada. Ver algo así en su abuelo, aunque le pareciera extraño, le dio la sensación de que ya no era esa figura por la que había aprendido a sentir solo miedo o respeto sin compasión, sino una figura verdaderamente familiar. Estimado abuelo, gracias. Aprecio mucho tus palabras. Y siempre te permitiré lo que sea, aunque aún sienta que no lo mereces. Rein, debo haber fallado más de lo debido si sientes que no mereces ser defendido ni amado.
Pero, al igual que Subaru Dono, no renunciaré a corregir mi error, como sea posible. Reinhardt se sorprendió aún más por la última declaración de su abuelo en ese momento, mientras lo miraba intensamente, no con enojo o algún sentimiento negativo hacia él, sino solo con tristeza y arrepentimiento. Un momento precioso. Y lo acabo de arruinar, ¿verdad? Fue culpa mía. La voz detrás de ellos rompió el ambiente y llamó su atención, haciéndolos girar directamente hacia Al, quien descansaba su único brazo sobre la empuñadura de su espada, inmóvil. La verdad, Alsan, ya había sentido tu presencia detrás de nosotros desde hacía un rato. Solo esperaba que dijeras algo. ¿En serio? ¡Qué miedo, santo de la espada! Así que descubrieron mi ataque sigiloso, es broma, es broma. Ya he visto de lo que son capaces. Y espero que nunca tengamos que enfrentarnos. Al bromeó mientras daba unos pasos hacia las figuras. ¿Qué te trae por aquí, Aldono? ¿También buscas los informes de los caballeros de la ciudad? No. No me meto en ese tipo de trabajo. Solo sigo a nuestro amigo en común. Mi estimado padre. Sí, sí. Desde que llegamos a la ciudad, casi al mismo tiempo que la guarnición de soldados que solicitaste, ha salido con más frecuencia de donde nos alojamos. No le prestamos mucha atención. A mí personalmente me da igual. Pero la princesa me pidió que lo vigilara. No le gusta que sus queridos bufones de la corte actúen, imprudentemente, cuando no están supervisados. Sobre todo teniendo en cuenta lo que sabe de mano. ¿Tienes miedo de que mi Einkel pueda filtrar alguna información? Quizás. Quizás no. Solo la princesa sabe cómo piensa la princesa. Lo único que puedo hacer, como mucho, es interpretar algunas cosas. Y eso no siempre funciona. Lo importante es que me pidió que lo cuidara, y eso me da una excusa para salir, estirar las piernas, tomar algo y disfrutar del día. ¿Y tú? Por lo que acabo de ver, disculpa si esto suena grosero, Aldono. Pero me temo que este es un asunto privado. Lo suficientemente privado como para resolverlo en medio de la acera. Un poco contraproducente en esta zona, ¿no crees? Bromas aparte. Necesito volver a mi misión. Pero, ¿podrías hacerme un favor? Ya que tienes tanta conexión con ese tal Marcos, ¿podrías preguntar si nuestro amigo ha hecho algún tipo de informe para los caballeros? Cualquier tipo de informe. Si de verdad está haciendo algún trabajo, me gustaría saber qué tipo de trabajo ha estado haciendo. Con esas últimas palabras, tras pasar entre ellos, Al continuó avanzando hasta perderse de vista. Mientras tanto, Reinardo y Lelm intercambiaron una mirada significativa y se dirigieron a la puerta del lugar, algo preocupados. Y mientras ellos tenían esa interacción, otra familia estaba pasando por algo similar. Otto dio un sorbo al té que le habían servido. A su lado estaban Tibey y Étaro, el primero a su derecha y el segundo a su izquierda, ambos también con tazas de té. Los tres estaban sentados más lejos, cerca del esposo de la rubia. Garfiel miró con preocupación a la mujer frente a él. Sentada a la mesa, Mimi estaba a su lado, agarrándose a sus pantalones para estar cerca y consolar al chico tigre con su presencia. «Entonces, ¿eres mi hijo?», la mujer preguntó. Era Reala Thompson, de ojos verdes y larga cabellera dorada recogida en una coleta. Vestía ropa marrón y negra, y llevaba un collar de piedras brillantes. Ese sí. El niño asintió nervioso y su preocupación aumentó aún más. Todos permanecieron en silencio. Lo siento, sé que esto debe ser sorprendente o difícil de creer. Un chico de 14 años aparece de repente en tu casa, diciendo ser tu hijo y que su nombre anterior era Resia Tincel. No quiero ni pensarlo mucho, pero por desgracia, no puedo evitarlo ahora mismo. Tómate todo el tiempo que necesites para procesar esta información. Simplemente no tardes demasiado. Tibey hizo un comentario desafortunado después de las palabras de Otto, lo que le valió una mirada irritada de su hermana. Una promesa silenciosa de que recibiría un buen golpe en la cabeza una vez que salieran de ese lugar, lo que lo hizo estremecer levemente. No es tan sorprendente. Gareth, el hombre guapo y algo corpulento con bigote, habló. Era el esposo de Reala, Gareth Thompson. ¿Te acuerdas, querida? Cuando te encontré, habías sufrido un desafortunado accidente. No sé cómo sobreviviste, pero te bastó para perder la memoria, ¿verdad? Quizás este joven diga la verdad. Y también, los ojos. Tus ojos, joven, me recuerdan mucho a los de mi querida Reala. Habló en un tono amigable y compasivo, con una suave sonrisa en sus labios. Gracias. Garfiel respondió mientras se rascaba la mejilla, un poco avergonzado, antes de volver su atención a la mujer. Fue hace mucho tiempo.
Vivíamos en un lugar llamado el Santuario, un refugio para semihumanos. Ya tenías a mi hermana mayor, Frederica, cuando me tuviste a mí. Y te fuiste cuando tenía 4 años para buscar a mi padre, pero tuviste un accidente y perdiste la memoria. Solo supe que estabas viva, cuando te vi aquí, supe que eras tú en cuanto te vi. No sé qué decir. De verdad que no. Porque no tengo nada en la cabeza que conecte con lo que acabas de decir. ¿Y qué hay de tu corazón? Mimi no recuerda muchas cosas en su cabeza, pero sí recuerda muchas cosas que guarda en su corazón. ¿Tu corazón aún recuerda a Garth? Mimi preguntó con inocencia, pero sus palabras impactaron a la mujer con intensidad. Incluso sus hermanos y Otto abrieron los ojos de par en par ante lo que acababa de decir. Mi corazón, me dice que lo que dices es verdad. Aunque no recuerdo ni entiendo ni la mitad de lo que me has dicho, lo siento aquí en mi pecho, que quiero creer. Lo siento. Lo siento si mi respuesta no era la que buscabas, Garth. No. No. Está bien. Garfield esbozó una sonrisa satisfecha y con dientes afilados. Su madre quizá no recordara cosas, y eso estaba bien. Pero aún podía sentir lo que sentía antes, y solo por eso valía la pena. Oh, ¿estás llorando? ¿Quieres llorar en el regazo de Mimi? ¿Qué? Claro que no. Mi increíble yo no está llorando. ¿Me oyes? Mi increíble yo es igualito al capitán, fuerte. Eso provocó algunas risas divertidas de los que lo rodeaban, incluso Tibey dejó escapar una risita reservada por la forma de expresarse del niño, junto con la interacción entre el niño tigre y la pequeña niña de cabello naranja. Capitán. ¿Eres de los caballeros, muchacho? ¿HM? No. Mi asombroso yo es el escudo del campamento de Emilia, Sama. Y el capitán es el caballero de Emilia Sama, Natsuki Subaru. ¿Natsuki Subaru? Últimamente hemos oído hablar mucho de él, desde que se confirmó su victoria sobre el Gran Conejo, ha sido lo único de lo que se habla en las noticias de la capital. ¿Sí? El capitán y su espíritu, esa chica de pelo corto y taladro, derrotaron a esa bestia. Mi increíble yo lo vio todo. El capitán es una de las personas más geniales del mundo. Incluso nos ayudó a mí y a Emilia, Sama a liberar el santuario y a salvar a la gente. Le estoy muy agradecida porque gracias a eso pude reunirme con mi hermana, dejar que mi abuela viera el mundo y volver a verte. ¡Guau! Debe ser maravilloso para que hables de él así, con ese brillo en la mirada. Lo que dicen debe ser verdad. La mujer no pudo evitar esbozar una sonrisa maternal mientras escuchaba al chico hablar de su amigo, lo que solo hizo que la sonrisa de Garfield se ensanchara aún más, sus mejillas se calentaron y se volvieron rosadas. También escuché que lo conocen como el Lolimancer. Sí, Garexan, él es el Lolimancer. El que usa niñas. El que puede domar a cualquier niña o a cualquiera que se parezca a una. Sí, sigue difundiendo esa leyenda, vale. ¿Qué tipo más extraño, amigo mío? Gareth comenzó a sudar nerviosamente mientras Otto hablaba, acercándose a su rostro con una expresión que equilibraba tanto la desesperación como la esperanza distorsionada. Tranquilo, Lasty Broto, asustarás así al marido de mi maravillosa madre. ¿Sí? Lasty Otto. ¿Por qué Lasty Otto no puede portarse un poco mejor? Me duele que mi hermana esté involucrada con alguien que es amigo de Lasty Otto. ¿Lasty Otto? Real apareció confundida al escuchar ese apodo, cambiando su mirada entre los trillizos y Garfield como si esperara una explicación más profunda. No andes con ese apodo, vale. No soy una Lasty Otto, ¿entiendes? Lasty Otto. No. Otto se desesperó al pensar que este apodo no solo se extendía por su campamento, sino que también alcanzaba a otros, incluso a forasteros. Un apodo que Subaru le había dado en un momento de picardía se estaba convirtiendo en un título casi a la altura del Lolimancer. Eso hizo que el grupo estallara en carcajadas. Incluso Otto, tras calmarse un poco, aunque todavía preocupado y un poco irritado, se dejó llevar. Un momento de descanso con el grupo. Hoy va genial, fue un comentario inocente que Otto dejó escapar con un suspiro de alivio. Mientras tanto, en algún lugar un poco más cerca de donde estaban. Oh. ¿Qué hacemos con ella? Zavestia cuestionó mientras observaba la figura que la sostenía por la nuca en el aire. Entrecerró los ojos al ver a la pequeña figura de cabello dorado, recelosa, lista para atacar a la menor señal de resistencia o amenaza hacia ella o los demás. Rem, Alibel y Zavestia estaban ahora en un callejón. El espíritu sujetaba al arzobispo de la gula contra la pared.
Todos allí reconocieron esa figura, o al menos a quien creían que era. Había dos opciones posibles. Ruyaner, el tercer arzobispo de la Gula, quien le tendió una trampa para robar el cuerpo de Subaru y apoderarse de su vida. O Louise, Spica, como Subaru la había llamado, la persona que nació cuando ella no supo controlar su vida. Una batalla entre las dos figuras en el Salón de los Recuerdos. Al final, Louise emergió y apareció con Subaru y Rem tras ser transportado al territorio de Boyachia. Y Rem odió casi cada segundo del arco 7. La forma en que su yo sin memoria trató a Subaru, cómo cuidó de Louise, uno de los arzobispos responsables de su coma, y cómo proclamó que Subaru no era un héroe. Un golpe que hizo que Rem rechazara la idea de que esa fuera realmente ella, negándose a considerarla una Rem y etiquetándola como no canónica en su propia línea temporal como Rem, como lo expresó el anfitrión al intentar explicar los pensamientos de Rem. Fue simplemente una injusticia escandalosa lo mucho que Subaru tuvo que soportar para cuidar de ambos y sobrevivir en uno de los territorios más peligrosos del mundo. Pero no solo tenía esa versión de ella en la mira durante ese arco, sino que Todd y Orvald ya tenían un lugar en la pared de su habitación para cuando les arrancara la cabeza. Los destruiría. Por ahora, sin embargo, estaba concentrada en el asunto más importante que tenía ante sí. El arzobispo del pecado de la Gula. Hagamos lo más humano posible, acabar con ella. Rem habló en un tono amenazante pero neutral, con el ceño fruncido. La mirada que dirigió a la pequeña figura hizo que Louise luchara aún más por liberarse. Alibel dejó escapar una pequeña bocanada de humo. La decisión es tuya, Rem-chan. Pero, ¿me permitirías hablar? No necesita pedir permiso, Alibel-sama. No me llames así, Rem-chan. ¿Por qué no actúas como Susan y me llamas por un apodo o una abreviatura? Dejando eso de lado, lo que quiero decir es, ¿de verdad fue la mejor decisión matarla así? Porque, no nos atacó al acercarse, ¿verdad? Ni siquiera percibo ninguna amenaza en esta pequeña, dijo la última parte mientras se acercaba a la figura más pequeña, que asintió desesperadamente como si dijera, no soy una amenaza, y dejó escapar algunos gemidos de tristeza. No me siento cómodo. ¿Entiendes? Rem lo entiende, Alibel-sama. Ver a esta pequeña criatura te hace pensar que lo que planeamos hacer estaría mal. Pero Rem cree que una parte de ti también sabe lo peligrosa que puede ser esta monstruosidad. Rem se acercó para quedar cara a cara con Louise, quien la miró sin moverse más. ¿Deseas hacerle daño a Rem, no? ¡Wow! Louise simplemente exclamó, abriendo una pequeña sonrisa con los ojos cerrados, como diciendo, ¡no! No quiero. Tal gesto solo empeoró el mal sabor de boca de Alibel, mientras Zarestia intentaba mantenerse neutral ante la situación. Rem-chan. Tú viste las exhibiciones como nosotros, ¿verdad? Si juzgáramos a todos por sus errores antes de intentar redimirse, muchos ya estarían muertos, ¿no? No la estoy comparando a ella ni a sus hermanos con nosotros. Pero, repito, ¿no crees que podría ser como tía Chan y yo? ¿Que la trajeron aquí para apoyar a Susan y protegerlo? No quiero que nos precipitemos. Así como no digo que debamos bajar la guardia, porque conocemos la amenaza que ella y los otros dos representan, tampoco digo que no debamos darle una oportunidad. Por lo que vimos, había empezado a redimirse de sus errores y se había encariñado mucho con Susan y Rem-chan. Al final, la decisión es tuya. Simplemente aceptaremos lo que decidas. Alibel volvió a sacar a colación un punto importante en la conversación, no queriendo que el asunto terminara en un derramamiento de sangre innecesario, pero también dispuesto a aceptar cualquier decisión que la doncella Oni tomara en ese momento. Rem comenzó a reflexionar sobre sus palabras. Respiró hondo, oliendo. No estaba. El olor asqueroso que tanto odiaba no estaba, tal como había dicho aquella, a quien no reconocía como Rem. La chica de cabello azul miró fijamente a la pequeña figura a los ojos, analizándola. Los ojos de Louise mostraban inseguridad bajo la mirada de Rem, pero también un brillo diferente. Un destello de inocencia. Un destello sin malas intenciones, un destello que demostraba la inocencia de un niño pequeño y asustado que buscaba ayuda. Un destello que bastaría para que Subaru le diera una oportunidad, aún conociendo los riesgos. Uf. Rem te permitirá vivir, Louise. Te llevaré a nuestro campamento, y desde allí, tu destino estará en manos de Emilia-sama y Subaru-kun, así como de los demás. Te defenderé si le demuestras a Rem que vales la pena, pero también te aniquilaré si cometes un grave error contra Subaru-kun y los demás. ¿Entendido? ¡Wow! Louise sonrió ampliamente al hablar y asintió vigorosamente, asimilando las palabras de Rem. Y con una mirada, Zarestia comprendió el mensaje de liberarla.
Ahora, creo que será mejor que vayamos a buscar a Susan, ¿no? Empiezo a pensar que, nuestra querida nueva amiga, Lou-chan, podría no ser la única que llegó hasta aquí, ¿no crees? ¿Cree que Subaru-kun podría estar en peligro, Alibel-sama? Es una posibilidad, Rem. Creo que deberíamos encontrar a Su antes de volver a almorzar, ¿no te parece? Zavestia discutió con los dos mientras comenzaban a salir del callejón. Louis corrió para aferrarse a Rem, quien dejó escapar un gemido de disgusto y trató de alejarse, pero falló. Quizás sea bueno mantener a Susan a salvo. Como el ataque llegará en unos días, no deberíamos bajar la guardia. Aunque estaría bien descansar un rato después de todo, ¿no crees? Ajá. Susan, ni siquiera lo conocemos todavía, pero ya me está haciendo trabajar muchísimo. Esto podría ayudarte a perder algo de grasa extra, Al. No estoy tan gorda, tía Chan. Alibel bromeó mientras reanudaban la marcha con el resto de la multitud. Ahora, el grupo de 4 tenía un nuevo objetivo: encontrar a Subaru. Asegurarse de que todo estuviera bien. Tengamos confianza y esperanza, apuesto a que está bien. El más fuerte de Kararagi dijo con un toque de confianza, queriendo creer en sus propias palabras. Dio otra calada y exhaló humo, algo de lo que Rem se quejaría más tarde mientras seguía intentando apartar a Louis, quien insistía en aferrarse a ellas. Sin que se dieran cuenta, una figura también los seguía, una figura cuya mirada estaba fija en la chica de cabello largo y rubio. Los seguía a distancia. Sin que ellos supieran lo que estaba sucediendo al mismo tiempo en la plaza, Felix seguía sentado en el banco, ahora solo. Subaru se había levantado para encararlo con el resto del grupo y Liliana, intentando recuperar la concentración y el aliento. Lo miró de pies a cabeza. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Beatrice, como mariposas, lo supo. Sus ojos estaban ligeramente abiertos, pero había en ellos un destello de sospecha y sorpresa. Sabía lo que eso significaba. Lo más probable era que el aroma de bruja de Subaru se hubiera intensificado o aparecido en él, pero Subaru actuaba con normalidad, sin mostrar signos de angustia, mientras que Felix se encontraba en ese lamentable estado en el banco. Esa fue la confirmación definitiva de sus sospechas personales. Ella sabía que Felix acababa de experimentar el regreso de la muerte de Subaru. ¿Qué te pasa, Felix? ¿Tienes náuseas otra vez? Ah, si es como la otra vez, no te me acerques. Me vomitaste encima, ¿recuerdas? Le vomitaste encima. ¡Qué asco! A veces, cuando como algo que me enferma, solo suelto un pedo, pero nunca vomito. Oye. Para allá. Aunque seas rara y parezcas una exhibicionista tonta, sigues siendo una chica. No hables de gasolina tan a la ligera delante de un chico. ¡Qué asco! Subaru replicó la falta de tacto de Liliana, criticándola por mencionar algo tan vergonzoso con tanta naturalidad. A ella no pareció importarle, hasta que Subaru se lo señaló, haciéndola sonrojar ligeramente. Pero eso molestó a Felix. Subaru, era normal. ¿Estaría fingiendo? La posibilidad cruzó por su mente, considerando su talento actoral. Pero las señales no estaban allí. Las reacciones habituales que tenía después de morir, sin sonidos de ahogo, sin un comportamiento diferente ni siquiera por unos instantes. Subaru era normal. ¿Por qué? ¿Por qué no parecía recordarlo? Felix empezó a preocuparse. Lo recordó todo. Su experiencia con el arzobispo y cómo había acabado matando a Subaru en el proceso. Algo horrible. Su mente regresó a ese momento y casi vomitó de nuevo, pero se contuvo. Las náuseas no desaparecían. Me gustaría saber qué le pasó al sanador, supongo. Debe haber sido algo muy importante, supongo. Los ojos de Beatrice se entrecerraron mientras miraba a Félix, mostrando tanto su duda como una pizca de sospecha. Félix tragó saliva con dificultad y sus ojos vagaron a su alrededor. No solo Beatrice, sino Priscilla también lo miraba con recelo. Mientras tanto, Kruszch, quien tenía una mano en su hombro y la otra en su espalda, masajeándolo, y Emilia lo observaban con preocupación, sin entender nada. Solo, sentí un poco de náuseas, eso es todo. El agarre de Kruszch se apretó ligeramente, indicando que ella sabía que él estaba mintiendo. ¿Podría haber sido algo que comiste? No. Fue demasiado rápido. Y no has vomitado ni te has movido en los últimos 15 minutos. ¿15 minutos? Dijiste 15 minutos. Ese sí, 15 minutos, ¿y cuál es el problema? Félix se puso de pie de un salto y agarró a Subaru por los hombros al oír esa información, mirándolo fijamente a los ojos. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un puñetazo certero en el estómago.
No tenemos mucho tiempo. No hay mucho tiempo para qué. ¿Qué es? Subaru comenzó a mirar a su alrededor mientras Félix hacía lo mismo. Intercambiando miradas significativas con los candidatos y el pequeño gran espíritu. ¿Qué pasa, chicos? Me estoy confundiendo. Liliana rompió el silencio con un comentario al azar. Ser elegido en línea. Añadió Subaru, con la sospecha cada vez más fuerte. Algo no cuadraba en su percepción de lo que estaba sucediendo en ese momento con el grupo. ¿Ese Subaru-kun, confías en Ferris-chan? Empiezas con una pregunta difícil, pero supongo que sí. Confío en lo suficiente para hacerme un favor. Depende del favor. Necesito que le lleves un mensaje a Reinar-kun de mi parte. Un mensaje sencillo, pero lo entenderá bien. Está en la torre. ¿Está en la torre? Los ojos de los demás, excepto los de Liliana y Subaru, se abrieron de par en par. Comprendieron al menos parte de lo que eso significaba. Sí, lo entenderá. Por favor, haz esto por mí, ¿vale? Prometo que te lo explicaré luego, ¿vale? La seriedad en la mirada de Félix, junto con un ligero atisbo de miedo, puso a Subaru en una situación difícil. Su mente corría, intentando descifrar qué estaba sucediendo en ese momento, en ese lugar. Está bien, está bien. Entregaré el mensaje, pero, maldita sea. Dijo que iba a lo de los caballeros, ¿verdad? Ni siquiera sé dónde está. Sí. Sé dónde está. Puedo ir contigo. Krusty dijo mientras se acercaba a ellos. Señora Krusty, sí. Señora Krusty, lleve a Subaru-kun y entregue el mensaje a Reinar-kun. Emilia-sama, Priscilla-sama, por favor, rápido, vengan conmigo. Y antes de que nadie pudiera cuestionar las órdenes de Félix, todos obedecieron. Liliana, aún confundida, fue rápidamente arrastrada por la princesa del sol, junto con el trío que corría velozmente por las calles en dirección opuesta al otro grupo. Subaru, Krusty y Beatrice. Félix, ¿qué pasó? No hay tiempo para explicaciones, Emilia-sama. Perdí demasiado tiempo sentada en ese banco, y podríamos llegar tarde. Teníamos 30 minutos, ¿no? Cuando llegamos, ya la estaban viendo, quizá menos de 30 minutos. Te refieres al arzobispo de la ira, ¿verdad, invertido? TSK. Ese sí, Priscilla-sama. El arzobispo de la ira apareció en la misma torre y atacó a la multitud, incluyéndome a mí y a Subaru-kun. ¿Atacado? Subaru, sí, lo siento, Emilia-sama. Pero no parecía, no tengo tiempo para explicaciones, Emilia-sama. Tenemos que darnos prisa y llegar a la torre lo más rápido posible. Lady Krusty los guiará a todos fuera de peligro, y Beatrice-sama los mantendrá a ambos a salvo. ¿Peligro? ¿Qué peligro? Oigan, chicos. ¿Qué peligro es este? ¿Y por qué me están metiendo en esto? Los gritos y súplicas de Liliana llamaron la atención de Félix, quien recién ahora se percató como la pequeña cantante era arrastrada por Priscilla, quien la sujetó fuertemente para evitar que escapara. Será útil, plebeyo. ¿Recuerdas? Ese sí. Lo que me preocupa ahora es, ¿llegaron antes, no? No debían empezar el ataque todavía. ¿Qué está pasando? Félix pensó, frustrado. Apretando los puños y los dientes, profundamente irritado por todo lo que ocurría mientras corría a toda velocidad para llegar al lugar donde él y Subaru habían vivido el suceso. De algo estaba seguro. Urata atacaría esa torre, igual que en el original. Cierto. Pero este evento había ocurrido días antes, muchos días antes. Habían llegado a Priestella específicamente para prepararse. ¿Cómo no se dieron cuenta de su llegada? ¿Los guardias, los caballeros? ¿Había sido todo inútil? ¿Y cómo había llegado Sirius hasta Luzbel, un personaje que, al igual que su familia, estaba bajo la protección de los caballeros? Si los hubieran matado, debería haber habido un informe. Pero no hubo nada. Algo era sospechoso. Muy, muy sospechoso. Sobre todo porque cuando Sirius mencionó a Subaru, ella contó una historia que, ahora que Félix la analizó, se parecía un poco a la de Subaru, ¿no? No. No solo se parecía, sonaba como si estuviera hablando directamente de él. La mente de Félix se hundía cada vez más. Hasta que finalmente llegaron al lugar. De pie ante la gran torre, Félix sentía latir su corazón con fuerza, mirando a su alrededor, jadeando. Preocupado. La gente que pasaba, intentando evitarlos, no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Lo logramos, ya que conocíamos el camino y corrimos, Félix se relajó un poco. Su retraso en concentrarse y hablar no había causado un problema grave, todavía.
Ahora, solo tenían que esperar a que Sirius apareciera ante ellos. Y al igual que la sanadora, el corazón de Emilia latía con fuerza. Tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. La sola idea de estar allí, la posibilidad de que Sirius fuera realmente la Madre Fortuna, todo era demasiado para soportarlo sola. Pasaron unos instantes. 1 minuto, luego 2. Mientras esperaban una señal de que algo sucedería, Liliana estaba confundida, hasta que pasó el 4.º minuto. Hasta que oyeron algo. «Por favor». Un grito, una voz y una figura aparecieron en lo alto. Allí estaba, envuelta en vendas, con su atuendo y cadenas, y el símbolo del culto en el pecho. Sus cadenas tintineaban levemente mientras su sonrisa se ensanchaba con cada segundo que pasaba. Sirius, el arzobispo del culto de la bruja, que representa a Urat, mirando hacia abajo desde lo alto de la torre. La atención de la multitud, junto con la del cuarteto, se dirigió a ella. Priscilla entrecerró los ojos al ver la figura, mientras que Emilia abrió los ojos con preocupación, y Félix apretó los dientes. «Oye. Te recuerdo». «¿Eh?» Sirius oyó el grito y comenzó a buscar entre la multitud antes de que su mirada se posara en quien había gritado y atraído toda la atención previa hacia ella. «Liliana. Es la mujer de la que te hablé. Hace 2 días me dijo que los vería, ¿recuerdas? Me elogió la música y demás, y luego me dijo que me encontraría con Emilia-sama y Subaru-sama en ese parque. Es ella». «¡Increíble! ¿Puede ver el futuro? Y hola. ¿Cómo estás? ¿Viniste a ver la cantante, incapaz de interpretar las expresiones de los otros 3?» Saludó a la mujer vendada con amabilidad y energía. Si hubiera podido interpretar el ambiente, se habría dado cuenta de que lo que acababa de decir era sumamente preocupante. ¿Qué? Félix se preocupó aún más y se inquietó. Pero entonces volvió su atención al arzobispo y notó un cambio en la mujer. Aunque su voz era más baja que antes, las palabras llegaron a oídos de todos. Su mirada estaba fija en Emilia. Los ojos de la mujer vendada se clavaron en la semielfa, quien se dio cuenta y tragó saliva con dificultad. La sonrisa de Sirius se ensanchó aún más. Con un movimiento rápido, saltó de la torre hacia la multitud, y a excepción del cuarteto, los demás retrocedieron, dejando espacio para los 5. Sirius aterrizó con calma, sus cadenas tintinearon al golpear ligeramente el suelo. Se irguió, manteniendo la compostura, con la mirada fija en Emily. «Tú. Si estás aquí, entonces el devoto del amor también debe estar aquí, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, no creo que mi corazón esté listo para proclamar mi devoción. Ay, yo, tengo que controlarme. ¿Dónde está el devoto?» Repetía la misma pregunta al trío mientras miraba a su alrededor, buscando algo. No algo, sino a alguien. Y Félix comprendió a qué se refería, mientras que los demás permanecían confundidos. Pero él seguía sin querer aceptar lo que tenía claramente delante. «Madre Fortuna, Emilia comenzó a acercarse a Sirius. «Madre Fortuna, ¿eres tú?», preguntó con un pequeño rayo de esperanza, buscando la más mínima posibilidad de que esto pudiera resolverse con sus palabras. «Soy yo, Emilia. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del bosque Elior? ¿Te acuerdas de los momentos que compartimos con los demás? ¿Te acuerdas de cómo me encerrabas en la habitación de la princesa cada vez que aparecía US? Me ponía tan nerviosa, que incluso empecé a escapar por un pequeño resquicio de la habitación. ¿Dónde está el devoto? No quiero verte, ¿estás? ¿Dónde está? Te sigue, ¿verdad? Debería estar aquí, ¿no? ¿Dónde?» Mientras la mujer vendada gritaba con creciente furia, Emilia detuvo su acercamiento y la miró con tristeza y preocupación, sus palabras se desvanecieron cuando se dio cuenta de que la atención de la mujer no estaba en ella. «¿De quién estás hablando? ¿Quién? ¿Cómo te atreves a preguntar algo así? Esa pregunta nunca debería hacerse, no por ti, ¿verdad? Perra». Sirius explotó de rabia cuando pronunció las últimas palabras, haciendo que Emilia retrocediera un paso. «¿Quién? El que muere. El que sufre, grita, llora, sangra y muere. El que se entregó a las torturas más atroces del mundo. No 1, ni 2, sino docenas de veces. ¿Y por qué? Por amor. Por ti. ¿Cómo te atreves a preguntar quién? ¿Cómo te atreves? No puedo aceptar que alguien como tú siga olvidándolo». Sirius gritó con una furia inmensa. Blandió sus cadenas, encendiéndolas con llamas púrpuras y rojas en una explosión masiva que incluso la envolvió parcialmente.
Emilia saltó hacia atrás y, con un movimiento rápido, usó su magia para crear un cristal que se transformó en una espada de hielo. Liliana gritó de sorpresa y Priscilla la jaló hacia atrás, mientras que Félix hizo lo mismo. La gente empezó a huir, alejándose de ellos. Con un rugido, Sirius lanzó sus cadenas hacia adelante, y los eslabones cortaron el aire como serpientes enfurecidas. Emilia saltó hacia atrás, esquivándolas a duras penas, girando en el aire y preparando su espada. En cuanto aterrizó, Emilia se abalanzó hacia adelante. ¡Tú! ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio! Sirius intentó otro ataque, pero la semielfa lo esquivó con facilidad mientras continuaba su avance contra su oponente. Giró su espada, intentando cortar las cadenas, pero el impacto la quebró, para deleite del arzobispo. En el instante en que la espada se hizo añicos, Emilia manipuló los fragmentos flotantes, transformándolos al instante en espadas gemelas y avanzó con una ágil danza, esquivando las cadenas en llamas mientras intentaba cortar a su adversaria. ¿Por qué no te acuerdas? Ya te acuerdas. Perra. La que tanto lucha por ti. Perra. Perra, perra, perra. Sirius gritó histéricamente, girando en el aire y azotando sus cadenas a su alrededor. Estas se incrustaron en el entorno, permitiéndole lanzarse como un proyectil, a toda velocidad hacia Emilia. La chica de cabello plateado no tuvo tiempo de esquivar antes de recibir un rodillazo en el estómago, que la hizo volar hacia atrás. Emilia salió despedida hacia atrás, jadeando, pero rápidamente recuperó la concentración al ver a su oponente abalanzándose de nuevo hacia ella. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no está el devoto contigo? Emilia usó su magia para crear innumerables estacas de hielo afiladas. Con un solo gesto, las cuchillas se dispararon hacia su adversario. Sirius no esquivó su avance, blandiendo salvajemente sus cadenas llameantes contra los proyectiles de hielo, rompiéndolos fácilmente. Una estaca le rozó el rostro, dejándole un pequeño corte en la venda que le cubría la mejilla. Sirius contraatacó al instante, girando y desatando una ráfaga de fuego hacia Emilia, destruyendo el resto de sus proyectiles. Emilia retrocedió de un salto, dejando que el ataque impactara en el suelo y desencadenara una explosión de llamas. Pero la semielfa ya estaba preparada. A corta distancia, conjuró una enorme lanza de hielo. Ambas cargaron de nuevo. Usando el arma larga y afilada, giró y golpeó las cadenas que intentaban atraparla, disipando las llamas que intentaban quemarla. Chocaron de nuevo en una explosión de fuego y hielo. Ambos elementos se disiparon simultáneamente, lanzándolos hacia atrás. Aterrizaron muy separados, respirando con dificultad. Emilia fue la primera en enderezarse, con una expresión de tristeza. Los demás observaron con sorpresa. A veces me olvido de las habilidades de Emilia-sama, Nia HMPF. Al menos la mitad demonio tiene esa habilidad, así que no es completamente inútil. ¡Wow! Es increíble. Esas fueron las reacciones del trío que observaba la batalla. ¿Dónde está? ¿Y dónde está, zorra? ¿Lo estás escondiendo para ti? Monstruo. Perra. No solo a mi Betelgeuse, sino que te atreviste a usar al devoto como un simple trampolín, ¿verdad? Perra. Sirius continuó apretando los dientes. ¿De quién estás hablando? Subaru-sama. ¿Qué? ¿Cómo? HM. ¿Cómo sé de la existencia de Subaru-sama? Oh, ¿es eso lo que te preguntas? ¿Por qué no fuiste bendecida con tal conocimiento? Oh, fue glorioso. Mis queridos compañeros y yo tuvimos la suerte de verlo. Presenciar su viaje. Oh, su glorioso viaje. Tuvimos el honor de presenciar el viaje de un amante tan espectacular y devoto, luchando por todos. Por todos a quienes ama, por todos nosotros, por nuestro mundo entero. El devoto del amor. Natsuki Subaru-sama. El que lucha contra la muerte para salvar a todos. Y, sin embargo, se desperdicia en una zorra como tú. Subaru, mi Subaru, nuestro Subaru, el que se entrega por completo a ti. Te protege, te defiende, el que te entrega su corazón para que lo pisotees, y ni siquiera te das cuenta. ¿Tienes idea de cuánto te ama? Te pondría por encima del cielo si pudiera. Se despediría para mantenerte a salvo. Lucharía contra el mundo entero, ya ha luchado contra el mismo tiempo, moriría y moriría y moriría 1000 veces si eso implicara salvarte. ¿Cómo es posible? No tiene sentido. Si fuera yo, si fuera cualquier otra persona, ya habría recibido todo el amor que merece. Pero no, eligió a una puta destructora de hogares que no sabe amar. Betelgeuse y Subaru, ¿cómo puedes robar a las personas más devotas del mundo para ti y no corresponderle? Perra.
Y los gritos incoherentes de furia de Sirius hicieron que sus llamas crecieran mientras golpeaba violentamente sus cadenas contra el suelo. Emilia se quedó sin palabras, conmocionada, incapaz de procesar las palabras de Sirius. Pero alguien más estaba pensando rápidamente en su significado. Felix finalmente llegó a su conclusión, confirmándola por completo. Sirius sabía de Subaru, su historia, ella sabía del regreso de la muerte. Algo que solo unos pocos deberían saber, solo aquellos que debían estar en esa habitación. Ahora, frente a ellos estaba uno de los monstruos más grandes del mundo, que también lo sabía. Los arzobispos sabían de él. ¿Quién más lo sabía? Esa era la pregunta principal en la mente de Félix, una pregunta que, una explosión masiva estalló a lo lejos, pero el temblor los alcanzó. El ruido ensordecedor hizo que Félix bajara un poco el oído. Volvió la mirada hacia el horizonte y vio una enorme nube de humo elevándose. Una nube de destrucción. ¿Qué? ¡Atención! Priscilla gritó una advertencia al semielfo. Félix volvió a centrarse en la principal amenaza, el arzobispo de la ira contra el que luchaban. En el momento en que la explosión los distrajo, Sirius, con una sonrisa sádica, se abalanzó sobre una Emilia distraída. Antes de que pudiera reaccionar, las cadenas la golpearon en el estómago, cortándola y provocando una explosión de llamas al impactar, lanzándola hacia atrás. Sin darle oportunidad de recuperarse, Sirius arrojó su cadena, envolviéndola alrededor del cuello de Emilia, y tiró de ella hacia sí misma, asestándole un golpe en la cara que la inmovilizó contra el suelo con un pie sobre su pecho. Te purificaré. Te haré digno. Eso es lo que hace el mundo. Toma el amor más puro y lo tira como basura. Pero no lo permitiré. No dejaré que sigas haciendo esto, porque el amor no es algo para tirar. No es algo para desperdiciar. Y aprenderás. Sirius preparó su siguiente ataque. Desde la perspectiva de Félix, la escena parecía moverse a cámara lenta. Vio la cadena de Sirius apretándose alrededor del cuello de Emilia, cristales de hielo formándose a su alrededor, Priscilla invocando su espada Jan, Liliana intentando huir. Solo podía observar, paralizado. Todo a su alrededor se sumía en un caos absoluto, y no podía hacer nada para detenerlo, ni siquiera moverse. Entonces parpadeó. Oye, cuando canto para la gente, me siento muy inspirado, y luego me canso muchísimo. ¿Lo entienden, verdad? Seguro que lo han sentido antes. ¿Qué tal si compramos unos dulces para que todos nos sintamos mejor? Estaba de vuelta en esa escena. ¿Por qué? Subaru. El grito de Beatrice atrajo su atención hacia un lado, girando su rostro hacia el chico de cabello negro que estaba sentado a su lado en el banco de la plaza. Subaru tenía una expresión tensa, con una mano apretando su camisa contra el pecho y la otra agarrándose el cuello. Inclinado hacia adelante, miraba fijamente al suelo, luchando por respirar. Como si se asfixiara, jadeaba con todas sus fuerzas, con una expresión de dolor impresa en su rostro. ¿Qué pasó? Subaru, ¿estás bien? Liliana preguntó, notando la expresión del caballero, mientras Emilia rápidamente cerró la corta distancia entre ellos, arrodillándose para sujetar sus rodillas y mirar hacia arriba, tratando de encontrar los ojos de Subaru. Subaru-kun, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Subaru volvió su mirada hacia Félix. ¿Estás bien? Félix, ¿sigues sintiendo náuseas? ¿Náuseas? ¿De qué estás hablando? ¿Tu estómago, está bien? ¿Mi estómago? Sí, estoy bien. Subaru-kun. Dime, ¿qué pasa? Parece sin aliento. Félix se sentía cada vez más frustrado por el interrogatorio de Subaru, quien se sentía claramente mal y evitaba el mismo tema que había mencionado al principio de la conversación. Subaru volvió a apartar la mirada, con una expresión casi vacía en el rostro y los ojos descoloridos. No pude alcanzar a Reynard, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesitarías contactar a Reynard, Subaru? Emilia preguntó confundida, mirando al chico de cabello oscuro con ojos inquietos, mientras Félix la miraba sorprendido. Porque yo, tuve que, la voz del sanador se desvaneció. Mientras sus palabras se quedaban en la punta de la lengua, a punto de recordarle lo sucedido minutos antes, se dio cuenta de algo. Estaba de nuevo en esa escena, de nuevo en ese lugar del banco, de nuevo en el momento de la petición de Liliana. Félix se dio cuenta de que aún no había vomitado por el estrés, que quienes lo rodeaban aún no lo habían consolado y que aún no le había pedido a Subaru que se acercara a Reynard. No en este bucle. Estaba en el anterior, donde todo había sucedido tras su encuentro con Sirius. Entonces, ¿cómo podía Subaru saber sobre una solicitud que aún no había sucedido, si estaban hablando cronológicamente?
Esa fue la pregunta a la que llegó el sanador tras reflexionar y notar las discrepancias que se formaban en ese momento. Cómo eran diferentes las cosas. Porque era Subaru, no él, quien se encontraba en ese estado de inquietud. Un estado que solo se daba bajo ciertas condiciones. Todos, quiero decirles algo, la mirada de Félix se fijó en Subaru, con la respiración agitada. Subaru permaneció con una expresión neutral, sin brillo en la mirada. Expresiones divergentes en diferentes personas. Al abrir la boca, todo a su alrededor se detuvo. Neció inalterada. El tiempo se detuvo. Regreso por la muerte. Número de muertes de Subaru desde el regreso del teatro. 2. Advertencia, todo el próximo capítulo será un gran punto de vista de Subaru. Soy pésimo escribiendo peleas, así que me disculpo por la composición y escritura de la pelea entre Emilia y Sirius.